sus datos no resisten el mínimo análisis, ha fallado reportándolo todo, desde muertes hasta el cálculo en los picos y por supuesto el número de casos. Él mismo reconoce que hay un subregistro en los casos confirmados. Y sería mejor que padeciera coronavirus, porque lo más probable es que él, en lo individual, como la mayoría de las personas, se va a recuperar espontáneamente y va a quedar inmune. La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio. Es una cifra en promedio 2.4 a 2.6, que es un poquito menor que el de la influenza estacional. Esta idea de hay que hacernos todos la prueba parte de una visión completamente fuera de lugar en términos científicos. México tiene pocos casos porque no hace pruebas. Así no funciona la vigilancia epidemiológica. No sirven las mascarillas para protegerse porque el virus entra también por los ojos. Puede ser de ayuda utilizar el cubrebocas, pero insisto, para evitar que quien tiene el virus lo propague. La predicción es que lo tendremos el 8 de mayo. Estoy consciente que yo previamente dije 6 de mayo. No se ha acabado la epidemia. La epidemia de COVID sigue. La epidemia de COVID está en su máximo nivel de intensidad. Por cada caso confirmado de COVID, ¿cuántos hay en la población que no vi porque no llegaron a la consulta, etcétera? Y son finalmente estos, aquí está la suma, 26.519 casos. Tan. Pero ya no es procedente el uso de la vigilancia centinela como elemento principal de información para lo que interesa monitorear en la fase 3. Vamos bien, estamos logrando disminuir los contagios. Esto es lo que le hemos llamado aplanar la curva. Pues a eso nos referimos con que se está domando la epidemia, que logramos administrar el riesgo. Todavía no en México ni en el mundo. Entre 50 y 80% de las personas graves podrían fallecer. Si tomamos como referencia el 10.000 que le dije antes, estaríamos hablando de que 6.000 personas o hasta 7.000 u 8.000 personas podrían perder la vida. Hablamos de 12.500 personas que podrían perder la vida y podría llegar hasta cerca de 25.000 o 30. Podría en este primer ciclo epidémico llegar hasta 30.000 o incluso 35.000 defunciones. El mínimo era 6.000, otro escenario era 8.000, otro era 12.500 y teníamos así hasta 28.000, que se redondea a los 30.000, e incluso un escenario muy catastrófico que podía llegar a 60.000. Fue importada a partir de grupos sociales adinerados del país. El primer ciclo de la epidemia se puede proyectar que se extendería hasta agotar cerca del 95% de los casos esperados el 25 de junio. 25 de junio, dijo Hugo López-Gatell, aunque ayer presentó un video para decir que no dijo lo que se había dicho, lo dijo, ahí está grabado, ahí están sus palabras. Es poco confiable, por decirlo menos, el subsecretario. No sabemos siquiera si hemos llegado al pico. Lo que sí tenemos claro los mexicanos es que no estamos ni de cerca lejos de terminar esta pandemia de COVID-19. No estamos, como él aseguró, en lo último, en el fin del brote de COVID-19 en el Valle de México. Las pandemias no tienen palabra, no tienen fecha de término, eso lo saben los científicos, los médicos, y eso lo entendemos usted y yo, cualquiera menos el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que ayer presumió incluso éxito, ¿en serio? Más de 25,000 mexicanos han muerto y es un éxito. Le agradezco mucho a la doctora Laurian Jiménez Fibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular en la UNAM, doctora por Harvard, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, ¿cómo estás, doctora? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias, Manuel. Con un gusto estar otra vez en el programa. Pues de nuevo Hugo López-Gatell, de nuevo los bandazos y las contradicciones. Doctora, ¿qué te llama la atención? Porque ayer a mí me parecía, digamos, llamativo que el subsecretario presumía éxito en la estrategia, éxito de que hablemos de una epidemia larga, pero luego él decía que no, la intención nunca fue prolongarla, pero el éxito estaba en prolongarla precisamente. Ya no le entiendo a Hugo López-Gatell, doctora. Así es, creo que es muy complicado entenderle porque, bueno, creo que en el fondo lo que necesitamos es empezar a reflexionar de cuál es la razón por la que ahora el esfuerzo por contener la pandemia se sustituye o se ha sustituido por un esfuerzo del doctor López-Gatell en defenderse. Es decir, que parece que ese es el propósito ahora de las conferencias de prensa, hacer una especie de ejercicio de protagonismo en donde la intención principal es crear una falsa perspectiva de que las cosas van bien cuando no es así. Y
una falsa realidad de que él está en lo cierto, cuando lo que queda muy claro es que ha estado equivocado desde el principio. Entonces es la vanidad la que lo que ha hizo ido ayer, pues sí, él. me parece que es pues creo que ya o sea, es vergonzoso, ¿no? Definitivamente vergonzoso decirle a las 25,060 familias de luto que han perdido seres queridos y toda la gente a su alrededor que perdieron amigos, hermanos, padres, abuelos, decirles que esta es una historia de éxito, ¿no? Tendríamos que escuchar qué es lo que opinan estas personas sobre este gran éxito que México ha tenido, ¿no? Él dice que esta era la intención, o sea, que siempre la intención fue alargar la epidemia. Sí, pero omite un pequeño detalle, a ver, sí, claro, si en realidad se aplana la curva, cuando las curvas realmente se aplanan, claro que duran más tiempo, pero el aplanado de la curva, por definición, implica que se está en un momento de estabilización en donde hay muy pocos casos reportados al día. Entonces, son pocos casos, por ende son pocas defunciones diarias y ese es un periodo de estabilización. Si ese periodo, pues ese periodo sí, se prolonga, sí se va a prolongar en todos los países que han controlado la pandemia hasta que llegue una vacuna o una cura. Y van a estar pues en una suerte de estira y afloja entre abrir y tener actividades y de repente tener que cerrar un poco y cortar algunas actividades, etcétera. Entonces sí, pero extender una epidemia cuando estamos hablando de que tenemos entre 6,200 y 3,400 casos nuevos confirmados al día. Esto es solo en las últimas 2 semanas. Esto es lo que ha sucedido, que hemos tenido entre 3,427 y 6,288 casos confirmados por día, dándonos un promedio en los últimos 15 días de 4,918 casos. Entonces, y bueno, pues no hablemos de las defunciones, porque en promedio, ¿no?, en los últimos 15 días se han muerto diario 647 personas y hemos tenido días que han rebasado las 1,000 defunciones en un solo día. Sí, entonces, si el doctor López-Gatell pretende extender esta epidemia y decirnos que eso es exitoso, es decir, llevar este ritmo de muertes y de casos diariamente y extendido esto hasta, dice, octubre o más, bueno, no sé bajo qué óptica eso podría ser considerado un éxito. No, es muy preocupante, doctora. Ayer 6,104 casos más. Ese número es 3 veces mayor al promedio de casos reportados durante el fallido pico, ese que pronosticó entre el 6 y 8 de mayo López-Gatell. El promedio en esos días, 1,830 casos, es más del doble de los contagios confirmados. Cuando empezó la nueva normalidad, cuando López-Gatell decretó el fin de la jornada de sana distancia hace 4 semanas prácticamente, menos de 3,000 en aquel momento, pues no vemos el éxito. Parece que más bien quedará en cada ciudadano, en cada persona, cuidarse, ¿no? Porque, doctora, ya lo dices y creo que lo dices muy bien, el subsecretario de Salud está más ocupado en su propio ego, en su propia vanidad, en defenderse a sí mismo que en atender la pandemia. Así es. Ahora, aquí lo grave es esto. Desde luego que la ciudadanía tiene una parte en todo esto, una parte que es importante, ¿no?, de su participación. Y los ciudadanos tienen que entender algo. Si hay algo que pueden hacer, es nunca salgan de casa sin un cubrebocas. Necesitan usar cubrebocas. Necesitan evitar espacios cerrados, en donde la gente está, digamos, estática durante periodos de tiempo relativamente prolongados. Esto incluye el transporte público, ¿no? Desde luego. Necesitan estar muy conscientes de la higiene de manos, de no tocarse la cara, de tratar de guardar distancia con otras personas, quienes tengan la posibilidad de quedarse en casa, aunque no sea todos los días, pero los días que puedan hacerlo. Todo esto lo puede hacer la ciudadanía y debe hacerlo. Esta es la parte que a nosotros nos corresponde. Aquí la situación trágica es que sí hay una parte que las epidemias no se controlan solas. Tiene que haber un esfuerzo que esté regido por una política de salud pública congruente con la detención de la propagación de los contagios. Y esto tiene que provenir del gobierno, tiene que provenir de las autoridades.
Entonces, nosotros podemos hacer todo esto, claro, y debemos hacerlo, y no excuso a la ciudadanía si no lo hacen, mal hecho, hay que hacerlo, más ahora que nunca, porque ahorita estamos en más riesgo de infectarnos que en cualquier otro momento. Claro. Pero lo triste es esto, esta estrategia que el doctor López-Gatell implementó, que es una estrategia fallida, aunque él quiera hacernos creer que la realidad es otra, ¿no? Esta estrategia no solamente ha provocado la muerte de más de 25,000 personas, que realmente, pues esto es responsabilidad directamente de la estrategia que se implementó. Pero no solo eso, sino que estamos entrando en un escenario catastrófico de la economía nacional. Sí, Esto es también provocado por la estrategia que se llevó para controlar la pandemia. Entonces, bueno, ¿qué tanto le va a costar a México la estrategia del doctor López-Gatell, no solo en vida, sino en el aspecto económico? Que miren, cuando la pandemia se termine, la catástrofe económica va a perdurar mucho más tiempo que la epidemia en sí. Y eso va a llevar décadas para subsanar. Y para subsanarlo no es, es decir, la solución no es decirle a la gente, ni modo, regrésese a trabajar porque necesitamos pues que la gente trabaje y que produzca. Esta no es una solución. Mientras no se solucione el problema de salud pública, ¿sí? Y a todo el mundo le urge regresar, al país le urge regresar, pero no podemos regresar poniéndonos en riesgo de muerte. Sin duda, sin duda. Doctora, siempre es un gusto escucharte y que nos des luz. Gracias. No, al contrario, es un placer. Gracias, muy buenas tardes. La doctora Laurian Ximénez Fibi, la jefa del Laboratorio de Genética Molecular en la UNAM, doctora por la Universidad de Harvard. Y sí, ya lo decíamos, está ligereza con la que maneja Hugo López-Gatell la pandemia, con todo lo que implica, que lo lleva a alimentar todos los días las redes sociales con memes, pues sería de anécdota, sería chistosa, si el asunto no fuera de vida o muerte, si en lo sanitario